No, no, pero yo lo que digo es... Buenos días a No es todos. solo Hola, esto. mío. No, esto Poco no, neta, Es pido un perdón. honor darles la bienvenida a esta jornada sobre operaciones estratosféricas con HAPS, organizada por la Cátedra ATM que ISDEFE comparte con la Universidad Politécnica de Madrid en el marco de la Red Horizontes y en el ámbito de innovación. Agradecemos especialmente la presencia de las autoridades, así como de todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Para los que no me conozcan, soy Jaime Torrecilla, gerente de transportes en ISDEFE. En la jornada de hoy contamos con la participación de destacados representantes institucionales, nacionales y europeos, de las autoridades de aviación civil y militar y de los proveedores de servicios de navegación aérea, operadores de hubs y gestores de estratopuertos, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias en las distintas sesiones programadas. Quiero agradecerles muy sinceramente su participación en este evento. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre las operaciones estratosféricas con hubs, intercambiar ideas y contribuir al desarrollo de esta nueva tecnología que tiene un prometedor futuro. Permítame hacer una breve introducción a la jornada para aquellos que son ajenos a esta nueva tecnología. En esta jornada vamos a analizar un tipo de dron de grandes dimensiones que tiene previsto operar en la estratosfera para prestar servicios de conectividad y observación, entre otros. Servicios equivalentes a los que prestan los satélites, pero desde una altitud significativamente más próxima a la Tierra. Nos referimos a los hubs. La capacidad de mantener aeronaves en vuelo durante largos periodos de tiempo, a altitudes superiores a los 20 kilómetros, por encima de las rutas que utiliza la aviación comercial, ha sido un objetivo perseguido durante mucho tiempo. Desde los años 70 hay documentados numerosos proyectos a lo largo de todo el mundo que han buscado este objetivo sin conseguirlo. Los avances tecnológicos alcanzados a lo largo del nuevo milenio han hecho posible la viabilidad tecnológica y financiera de estos proyectos. Células fotovoltaicas ligeras y de alto rendimiento, baterías y motores eléctricos más eficientes, materiales polímeros impermeables, ligeros y resistentes y, de forma destacada, el desarrollo y avance de la inteligencia artificial. Todo ello ha hecho posible solventar dificultades que presenta la operación de plataformas hubs en las capas bajas de la estratosfera durante meses, soportando condiciones ambientales extremas de altos niveles de radiación y ozono, temperaturas inferiores a los 90 grados centígrados bajo cero y una densidad del aire extremadamente baja. Se tiene previsto emplear tres tipos de hubs. Por un lado, globos aerostáticos y dirigibles que generan la sustentación mediante flotabilidad y que pueden tener dimensiones mayores que un campo de fútbol. Y por otro lado, los drones de ala fija solares. La tecnología hubs presenta ventajas competitivas respecto a los satélites: rápido despliegue, posibilidad de reubicación, menor coste de desarrollo y explotación, una menor latencia en las telecomunicaciones y una mayor resolución en las imágenes. Además, permiten su recuperación para mantenimiento o cambio de carga de pago y lanzarlos de nuevo a la estratosfera. Desde plataformas hubs se pueden prestar un amplio número de servicios tanto en el ámbito civil como en el militar. Servicios de conectividad, de observación de la Tierra, de apoyo a la gestión de desastres, servicios integrados en los sistemas de defensa y seguridad, vigilancia, monitorización y teledetección. Y así un largo etcétera. Y todo ello de una forma medioambientalmente sostenible. El mercado de hubs está progresando con un aumento constante de unidades en servicio y para 2030 se espera que el mercado de hubs genere 4.000 millones de dólares de ingresos, con más de 700 unidades en servicio. Impulsado por la demanda del mercado, una maduración de las tecnologías, un aumento de la financiación tanto pública como privada y del necesario desarrollo normativo. Finalmente, no quiero dejar de destacar la privilegiada posición que está empezando a ocupar España en las operaciones estratosféricas con hubs, no solo por su localización geográfica, sino también de forma destacada porque ya cuenta con dos estratopuertos operativos, el de Teruel y el de Fuerteventura, cuyos máximos gestores hoy nos acompañan.
De todo ello son plenamente conscientes los operadores de hubs, que han decidido instalar sus bases de operaciones en España, de lo que hoy nos acompañan dos de los operadores más destacados, la compañía Sky y Elson Space. Quiero agradecer a la Gerencia de Innovación y Transformación Digital de ISDEFE el esfuerzo realizado para la organización de este evento y de forma destacada a Eva de Iscar, del área de innovación, y también a Natalia Garcillán, del área de relaciones institucionales. La jornada tendrá 2 sesiones, con sendas mesas redondas al final de cada una de ellas, moderadas por los codirectores de la cátedra ATM. La primera la moderaré yo mismo y la segunda, Fernando Gómez Comendador, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Aeronáuticos y del Espacio y codirector de la cátedra ATM que tiene ISDEFE con la Universidad Politécnica de Madrid, al que aprovecho también para agradecerle su participación. En la sesión 1, que va a empezar ahora inmediatamente, estarán los representantes institucionales, Dirección General de Aviación Civil, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Estado Mayor del Aire y del Espacio y Eurocontrol. Después del coffee break tendremos la sesión 2, en la que contaremos con la participación de un proveedor de servicios de navegación aérea en aire, de operadores de hubs, Sky y Elson Space, y finalmente de máximos representantes de los gestores de los estratopuertos citados de Teruel y Fuerteventura. Finalmente, clausurará la jornada Ildefonso Vera, que es el gerente de Innovación y Transformación Digital. Sin más dilación, damos comienzo a la jornada, esperando que satisfaga sus expectativas y agradeciendo nuevamente su asistencia. Empezamos con la primera sesión y el primer ponente es Andrés López Morales, que es subdirector general de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, donde también ha sido anteriormente jefe de gabinete del director. Desde 2012 ha desempeñado funciones en diversas áreas de la Dirección General de Aviación Civil, principalmente en el ámbito de la estrategia y regulación en el ámbito de la aviación. Es experto en regulación económica aeroportuaria, ha formado parte activa del equipo redactor de la Ley 18/2014 y lidera la redacción de documento de regulación aeroportuaria DORA. En materia de nuevos entrantes, impulsó la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España y ha colaborado en la normativa en materia de UAS desde 2014. También en este ámbito, desde la Subdirección de Aeropuertos y Navegación Aérea, se lideran cuestiones sobre la coordinación de zonas geográficas de UAS, el U-Space, la estructuración de espacio aéreo y el uso flexible del espacio aéreo y la coordinación civil y militar. Andrés ha trabajado también como jefe de laboratorio en el INTA y como ingeniero en EADS CASA en proyectos como el Eurofighter F-18 y otros sistemas. Y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la aviación. Pues sin más, damos la bienvenida a Andrés y el atril es tuyo. Bueno, se me oye, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí. Hay muchas caras conocidas, así que gran parte de compañeros de trabajo y de mi equipo, lo cual me satisface mucho. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a la Cátedra ISDEFE y la Universidad Politécnica de Madrid en Gestión de Tránsito Aéreo por organizar esta jornada y a todos vosotros por escucharme en este momento. Para la Dirección General de Aviación Civil, desde luego es un placer participar en este foro y compartir algunas reflexiones sobre operaciones estratosféricas, conocidas como hubs. Jaime ya lo ha avanzado bastante, así que bueno, a lo mejor repito algo. Ya sabéis que estos discursos suelen ser bastante predecibles. Aprovecho también la ocasión para dar la enhorabuena a ISDEFE por la edición de su libro sobre sistemas aéreos no tripulados, que sabéis que se editó, que está muy bien
y que además contiene una sección, creo que es el capítulo 10, sobre hubs, súper interesante, muy didáctico, y a los que no lo hayáis leído, pues os invito a que lo hagáis. Yo pensaba que iba a iniciar estas palabras y, bueno, iba a situar el concepto. Pero bueno, como aquí todos lo conocéis, pues efectivamente se trata de aeronaves que discurrirán en la estratosfera a unos 20 kilómetros, entre 18 y 25, y que presentan una ventaja competitiva con respecto pues, a las soluciones satelitales, ¿no?, de los servicios satelitales. Y básicamente es que tienen un long endurance y teóricamente en precio serán mucho más económicas. Y por lo tanto, bueno, pues además habrá, bueno, técnicamente yo tengo un sesgo bastante técnico, pues habrá menos pérdidas de propagación, presentarán ventajas, menos potencia de transmisión. Bien, pues tendremos muchas ventajas competitivas, ¿no? Y es importante una cuestión que no señalaba, pero que por supuesto él tiene muy en mente, y es la distinción entre, o sea, dejar claro que este tipo de operaciones son operaciones aéreas. Estamos hablando de espacio aéreo, no estamos hablando de espacio exterior. Y esto es importante, muy importante, creedme, porque el acomodo jurídico de estas operaciones es el de la aviación. Y por tanto, pues en el ámbito de la gestión ATM, pues tendremos que acomodarlo a nuestros sistemas actuales, pero no es tan disruptivo como las operaciones espaciales en las que todos también, como todos trabajamos más o menos por las caras en este ámbito, pues también lo tenemos ahí, ¿no? Es que tenemos ahora muchos frentes abiertos. En materia de nuevos entrantes, pues tenemos los UAS, tenemos el STO, tenemos un sinfín de siglas, que esto al final vamos a tener que hacer un glosario, ¿no? Porque es realmente complejo. Ya la navegación aérea era complicada en cuanto a sus abreviaturas y ahora ya pues mucho más. En efecto, el potencial de este tipo de operaciones pues es grande, ¿no? Hay muchas aplicaciones que se verán alentadas pues, por estas menores pérdidas de propagación, por esta menor potencia de transmisión, por una mayor eficiencia económica, en definitiva. Entre ellas las telecomunicaciones, la observación de la tierra, monitorización ambiental, vigilancia de cultivos, control de incendios, gestión de emergencias. Y obviamente, teniendo en cuenta estas capacidades, pues es lógico que haya un gran interés en este tipo de plataformas en el ámbito global y que los estudios de mercado pues, apunten a cifras muy alentadoras, ¿no? El interés se está fomentando en todo el globo y hay proyectos piloto pues, en Europa, en Estados Unidos, Japón, Oriente Medio. Y además se han puesto en marcha últimamente numerosas iniciativas para desarrollar y dar forma a las operaciones estratosféricas. Organizaciones como HARUS, Hubs, Alliance, trabajan en estándares. Y también me gustaría señalar el papel de Eurocontrol. Seguro que hoy tendremos ocasión de que nos den una interesante charla. Y además, como yo he trabajado mucho con vuestro director, pues sé que él lo va a impulsar y que está dentro de su hoja de ruta, ¿no? Entiendo que nos contarán cuestiones sobre los avances en ECO y en ese proyecto la verdad es que a mí sí me gustaría señalar una cuestión, una experiencia, ¿no? Una experiencia, que es cuando hicimos la coordinación, ¿no?, de las operaciones. Claro, es un tema complejo. Es complejo porque es un tema muy innovador, ¿no?, ¿verdad? Donde la plataforma, yo vengo del mundo aeronáutico tradicional, de la parte de certificación de los cacharros, y ahí, pues claro, pues el 10 a la menos 9 y todas estas cosas, ¿no?
en el ámbito de análisis de riesgos pues, vamos, que estamos como muy sesgados, ¿no? Y claro, ahí pues no estaba certificada la plataforma, no hay una plataforma certificada y puedes decir, bueno, es que pesa poco. Bueno, sí, pesa poco. Entonces, además fue un ejercicio complejo de coordinación, ¿verdad? Porque ahí es multinacional, que es una de las cuestiones, de los retos que yo veo importantes, y que ahora señalaré. Tenemos que trabajar con una visión multinacional, porque se supone que las bondades de este tipo de operaciones, dependiendo de la plataforma, habrá plataformas que serán más lentas, otras más rápidas, pero las bondades será prestar el servicio en ocasiones de manera transfronteriza. Y eso pues supone bastantes retos. Entiendo que en aire también nos contará sobre eso, ¿no? Y en este punto os quería contar sobre las iniciativas de la OACI. Esa naturaleza transfronteriza hace que el papel suyo sea importante. Sabéis que OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, sienta las bases técnicas para el desarrollo de la aviación y en este contexto, por la vocación que comento, transfronteriza, desempeña un papel muy importante. En la OACI ya se han constituido, lo conoceréis, grupos de trabajo específicos sobre JAO, en los que se abordan cuestiones como los principios de separación y gestión que deben regir este tipo de operaciones, la planificación de contingencias, las metodologías para la monitorización. En estos grupos participa España a través de expertos, bien de ENAIRE, bien de la agencia o de la Dirección General de Aviación Civil. Y dejadme que os traslade un mensaje que para mí es importante. Es esencial. Yo ya sé efectivamente que, como en los sectores industriales, pues siempre quieren avanzar muy rápido, es comprensible, lo entendemos, pero vivimos en un continente y en una unión y es muy importante evitar fragmentación. Yo quisiera daros ese mensaje y pediros un poco de paciencia. Pero soy consciente del interés y los incentivos de la industria, es evidente. Sin un marco de referencia global, cada país pues, puede desarrollar sus reglas. Y eso al final, aunque pueda parecer que no, pues termina minando un desarrollo ordenado y seguro de este sector. Eso está claro. Nosotros empezamos, os cuento, lo conoceréis, en 2014 empezamos con la regulación en materia de drones, no había nada de regulación, hicimos una primera regulación. En 2000... ¿Ya? Uy, pues perdonad, porque me he enrollado demasiado. Pensaba que esto eran pocas páginas. Bueno, pues empezamos con una regulación, en 2017 hicimos otra, luego vino EASA e hizo otra, hubo que acomodar la regulación, en fin, que estas situaciones no son fáciles. Bueno, con respecto a la situación en España, voy corriendo. Me gustaría señalar, no obstante, y poner en valor iniciativas como la de Fuerteventura y la de Teruel, que son iniciativas valiosas para potenciar este segmento de actividad. Sin duda, es esencial que los innovadores apuesten duro. Nosotros les vamos a acompañar. Y también me gustaría señalar un foro en el que trabajamos, que lo está coordinando AESA y en el que participamos la DGAC, ENAIRE y la industria, que se ha puesto en marcha y que es fundamental para el diálogo técnico estructurado y para abordar los principales retos que plantea el sector. Entre otros, yo diría que están la necesidad de un marco sólido que evite fragmentación, la visión todos a una, para mí es esencial que todos los stakeholders trabajemos codo con codo, la acomodación de las necesidades operativas de este segmento de aviación con el bien escaso, como es el espectro radioeléctrico. Ahí creo que también habrá que trabajar.
la potenciación de nuestra coordinación civil-militar. La verdad es que trabajamos muchísimo y muy bien y nos llevamos fenomenal. La verdad, se ríe Javier, pero yo estoy encantado, la verdad, con nuestros compañeros de SESPA. Y bueno, en el grupo entre AESA, la DGAC y el sector, pues ya se está trabajando sobre la aplicación de metodologías de evaluación de riesgos, propuestas de cambios de espacio aéreo, en las estructuras, en procedimientos, en la elaboración de guías prácticas para la tramitación y también siguiendo las iniciativas internacionales. Voy a cerrar ya, salto de página, perdonadme, y concluyo con una reflexión. Los hubs no son un fenómeno remoto, ni una hipótesis futurista. Los avances nos recuerdan que la aviación es un sector en constante transformación, pero para que se convierta esto en una realidad debemos afrontar numerosos retos. Para mí uno de los principales, obviamente, como el reto que es para todos, es la seguridad. Sin una percepción social de que esto es completamente seguro, creo que avanzaremos más despacio. Y solo nos queda un camino, que es trabajo duro, conocimiento, conocimiento, conocimiento y cooperación. Y ahí, pues, yo creo que contamos con un tejido institucional, industrial y también de formación en la universidad, creo que es fundamental en este ámbito, para seguir avanzando. Nosotros desde la dirección y en particular en el equipo de la subdirección, que está por aquí hoy, que es súper joven y con muchas ganas, pues estamos haciendo todo lo posible para el desarrollo de este nuevo segmento de actividad. Y sin más, daros las gracias por la invitación, perdonad por el retraso y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Andrés, muy interesante. Bueno, ahora la segunda ponente es Patricia Pérez de Juan, que es directora de Navegación Aérea en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y es directora, como diga, de Navegación Aérea en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Autoridad Nacional de Supervisión de Aviación Civil, es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene el programa de liderazgo para la gestión pública en IS de la Universidad de Navarra. Es miembro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado desde el año 2010 y lleva 15 años trabajando en AESA en el ámbito de supervisión de servicios de navegación aérea y gestión de tráfico aéreo. Además, representa a España en el Grupo Técnico de la Agencia Europea para la Seguridad Aérea, EASA, en concreto en los trabajos enfocados en el desarrollo de estándares y requisitos para la provisión de servicios de navegación aérea. También es miembro del Comité de Cooperación entre Autoridades Nacionales de Supervisión, creado en el marco del Cielo Único Europeo y presidido por la Comisión Europea. Patricia, cuando quieras. Gracias. Quería dar las gracias a ISDEFE, a la Politécnica de Madrid, por habernos invitado a esta jornada, que espero que sea muy interesante, que podamos poner en común pues, tanto nuestras experiencias, nuestros retos que tenemos que abordar en el futuro para albergar estas operaciones de gran altitud. Yo os voy a hablar sobre la situación actual del marco normativo y cuál es la evolución, en qué línea está Europa tratando de evolucionar este marco normativo, que como bien ha comentado Andrés, se trata de espacio aéreo y es el marco EASA el que va a regular esas operaciones a gran altitud. Bueno, las operaciones a gran altitud representan efectivamente una nueva frontera para la aviación. Al final es un margen de cotas que está situado entre la aviación convencional, que vuela por debajo del nivel de vuelo 600 aproximadamente, y lo que es el espacio.
El número de operaciones que se proyectan, el tipo de operación que se proyecta en estas cuotas es muy diversa, con diferentes prestaciones, lo cual abre nuevas oportunidades de negocio, pero también de nuevos retos, tanto a nivel normativo como nuevas consideraciones que tenemos que tener en cuenta las autoridades de supervisión, más en un entorno que a día de hoy pues, está muy poco requisitado en cuanto a especificaciones técnicas. Actualmente no existe un marco normativo específico que para las operaciones a gran altitud. Hay que estudiar caso por caso, hay que analizar caso por caso, y sí que de la mano de ASA estamos teniendo en cuenta cuál es dentro de las normas actuales la que mejor se adecua a las características de este tipo de operaciones, las cotas de estas plataformas en estas cotas de gran altitud. En este caso, la regulación que mejor se amolda es el marco regulatorio relacionado con las aeronaves no tripuladas, el reglamento 947, pero por supuesto no está completamente adaptado para verificar, digamos, todos los retos que supone este tipo de operación. Pero digamos que sería el que más se puede acomodar. Este marco regulatorio contempla la evaluación de riesgos de categoría específica y estas operaciones serían tratadas como una operación de categoría específica. Debajo de este marco regulatorio de EUAS, pues sí que hay metodologías que permiten una evaluación de manera estructurada, sistemática, del riesgo que estas operaciones suponen en tierra y en parte también, aunque todavía no está evolucionado para considerar las operaciones a gran altitud, también en el aire. Por lo tanto, cada operación es un análisis, es una coordinación ad hoc, es un estudio ad hoc, lo cual supone una gran carga de trabajo que si estamos pensando en que esto se consolide en un gran número de operaciones, pues no sería inviable, digamos, pero estos son la semilla, el principio por donde hay que empezar. Al final, el permitir que cada una de estas operaciones se lleven a cabo, al final es crear ese entorno seguro, protegido para esa operación en concreto, específica, que se quiere llevar a cabo. Aunque el marco regulatorio, como os he comentado, está en construcción, no obstante sí que hay mucha normativa de la que nos podemos servir. Principalmente es el marco regulatorio de EUAS, el 947, como hemos comentado. También en nuestro reglamento del aire, por supuesto, no está pensado para este tipo de operaciones a gran altitud, pero sí que establece alguna disposición en relación con vuelos no tripulados y también son los vuelos estratosféricos los que llegan, uno de los tipos de operaciones que se desarrollan en estas cotas. Luego tenemos, que es como la clave donde se están soportando los primeros análisis, es la metodología de SORA, del SORA 2.5, que es una versión más evolucionada del SORA 2.0, la versión anterior, pero se ha centrado en cuantificar mejor el riesgo que supone la plataforma en tierra. Sin embargo, todavía queda evolucionar esta metodología para evaluar el riesgo que puede suponer una operación en el aire, principalmente porque el SORA actualmente valora este riesgo con la probabilidad de encuentro con otra aeronave. Y eso a día de hoy, en las cotas bajas, a las cotas a las que están volando los UAS, pues está todo muy controlado. Pero cuando hablamos de operaciones a gran altitud, esto implica atravesar la capa de tripulada y, por lo tanto, es más difícil evaluar el riesgo en el aire. Y ya la propia metodología SORA establece el marco regulatorio U-Space como posible estrategia de mitigación del riesgo en el aire. A día de hoy el marco U-Space, que lo componen tres reglamentos, el reglamento 664, que es el que establece estos servicios digitalizados, automatizados para la gestión de aeronaves no tripulada, está principalmente pensado para los UAS, pero ya en él se están vislumbrando conceptos de operación que serían quizás más apropiados para la naturaleza de las operaciones que se pretenden llevar en estas cotas altas, donde las trayectorias son muy diversas. También el marco U-Space, además de la provisión de estos servicios automatizados, digitalizados, también tiene una componente que muchos habréis oído hablar, del e-conspicuity, que introduce este concepto innovador, pero ya en la reglamentación comunitaria,
Y además también en el caso modifica el Reglamento de Provisión de Servicios de Navegación Aérea Comunitario, el 665, estableciendo el concepto de reconfiguración dinámica, que en el caso de albergar operaciones con trayectorias tan distintas y performance tan distintas puede ser muy interesante. El caso es que, aunque este marco normativo está en construcción, sin lugar a duda va a tener que abordar diversos tipos de retos, entre los que me gustaría enumerar algunos. Se trata de trayectorias no convencionales. El reto es intentar que estas trayectorias no solamente discurran en espacio aéreo segregado, teniendo en cuenta que aquí la segregación tiene un impacto mucho mayor que en las cotas bajas. Efectivamente, por estas cotas también pueden transitar incluso operaciones espaciales. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta operaciones que están sujetas a diferentes regímenes jurisdiccionales, lo cual conlleva diferentes marcos normativos, diferentes agentes, que implica una interlocución muchísimo mayor. Luego, otro de los retos que hay que abordar es el caso de emergencia, o bien, por ejemplo, de reentradas no controladas. Ya España, en este caso, ha sido pionera, que tiene un procedimiento de coordinación, un protocolo de coordinación para el caso de restos de reentradas no controladas. Y, por supuesto, en el caso de las emergencias, aquí cobra especial interés, porque no solamente es el riesgo en tierra, aquí también hay que valorar de manera muy rigurosa el riesgo en el aire. Luego también, a diferencia de nuestra aviación convencional, donde tenemos muy tasada la infraestructura que soporta, digamos, esa comunicación, navegación y vigilancia, pues habrá que ver cómo se da esa cobertura en las cotas altas, donde los sistemas tradicionales a día de hoy no llegan. Habrá que hablar también de esa cooperación entre infraestructuras, donde todos juntos podemos sumar. Nuestros radares convencionales, por encima del nivel de vuelo 600, pues algunos llegarán, pero tienen también conos de silencio, lo cual son limitaciones justo en la perpendicular de la radioayuda. Pero también a lo mejor pues, se puede colaborar con otros sistemas de vigilancia más utilizados en el ámbito espacio. Aquí aunar esfuerzos y colaboración permitirá, sin lugar a duda, un despliegue mucho más rápido de estas operaciones que a día de hoy son aisladas, individuales y caso por caso. Luego, por la propia característica de este tipo de aeronaves, que normalmente se conciben como remotas, no tripuladas, autónomas, pues la vulnerabilidad ante ataques de ciberseguridad es mucho mayor. Es otro de los retos que la normativa tiene que considerar cuando regule las operaciones a gran altitud de manera específica. Y, por supuesto, la falta de estandarización, de estándares internacionales. Y aquí nosotros estamos muy acostumbrados en la aviación de hablar de tener especificaciones técnicas totalmente detalladas. Nosotros, como agencia de supervisión, lo agradecemos mucho porque son la verificación de los requisitos para emitir nuestras aprobaciones, pero aquí es un escenario que desde luego no va a venir a corto plazo y va a ser complicado porque la naturaleza de las plataformas es muy diversa. Entonces, hablar de una certificación en los términos en los que estamos familiarizados en la aviación convencional es realmente difícil. Y, por supuesto, también esa estandarización tiene que llegar a la nueva forma de gestionar el tráfico. Estamos pensando en aeronaves con performance muy estándares, con unas separaciones totalmente estudiadas, pero que eso no se va a poder dar cuando estamos hablando de aeronaves que operan de forma muy diversa y sus prestaciones son distintas. Por lo tanto, habrá que pensar muy bien cuáles son los requisitos que necesitamos para poder evolucionar este marco normativo y consolidar este tipo de operaciones. Sí que, como ha comentado Andrés, hay mucha presión por parte de los Estados a nivel internacional, a nivel comunitario, de avanzar en esta estandarización, en desarrollar requisitos técnicos que permitan el despliegue de estas operaciones a gran altitud. EASA, todo lo conoceréis, ha desarrollado un roadmap para las operaciones de gran altitud, que es como la hoja de ruta para consolidar un marco normativo específico para las JAO, que no deja de estar en un proyecto todavía en un momento incipiente, pero ya está una hoja y hay un calendario establecido. Y nosotros, como AESA, este marco regulatorio, ¿qué debería de considerar? ¿Cómo debería de plantearse?
Desde luego será un enfoque progresivo, escalonado, aprendiendo de aquellas operaciones que representan un menor riesgo. Todos tenemos que aprender, tienen que aprender el personal de las autoridades, los operadores, y para ello hay que trabajar en entornos controlados, pero hay que permitir que estas pruebas se lleven a cabo y se aprenda de ellas. Por supuesto, tendríamos que hablar de estándares interoperables, no solo que existan estándares, sino que estos sean interoperables, sobre todo cuando hablamos en cuanto a comunicación, navegación y vigilancia, que es la manera de conseguir que todo el ecosistema esté interconectado. Por lo tanto, el hecho de trabajar con protocolos comunes garantizará una mayor seguridad, permitirá aprovechar sinergias de los diferentes agentes involucrados y, por supuesto, como ha comentado Andrés, estas operaciones fácil que atraviesen fronteras de diferentes países permitirá cooperar, si hablamos de estándares interoperables, con otros estados. También veremos cómo integrar las soluciones satelitales, que es una de las formas para poder garantizar la cobertura en aquellas cotas más altas donde la infraestructura tradicional a día de hoy no llega con la precisión que la necesitaríamos. El concepto de operación de ATM pues habrá que evolucionarlo. Ya ahí en Eurocontrol se está hablando del ATM avanzado, donde ya no estamos separando, no es el controlador dentro de un espacio de responsabilidad, responsable de un conjunto de aeronaves, todos separados a la misma distancia, sino habrá que separar por trayectoria. Y habrá que aprobar un plan de vuelo que esté libre de conflicto. Este concepto de operación basada en la trayectoria, que de alguna manera también es el germen del US Space, habrá que evolucionarlo para que no sea, digamos, el concepto de operación un límite al desarrollo de las operaciones a gran altitud. Por supuesto, nos encontramos con nuevos actores. La coordinación a nivel tanto institucional como agentes de la industria va a ser muchísimo mayor. Ya no solamente son los proveedores y operadores habituales de la aviación, también tendremos agentes espaciales donde todos tendremos que aprender a coordinarnos. Y en ese camino habrá que trabajar para adaptar el marco normativo actual, tanto de operaciones aéreas, por ejemplo, el 947, para poder albergar este tipo de operación a gran altitud, también todas las normas de aeronavegabilidad, las normas de navegación aérea, el reglamento 373, habrá que evolucionarlo para permitir una gestión del tráfico y unos requisitos de comunicación, navegación y vigilancia basado en una infraestructura que llegue a esas cotas, así como las infraestructuras que se van a utilizar para que puedan operarse, iniciar su operación estas plataformas tan diversas. Pues con ello solo quiero concluir que las operaciones a gran altitud desde luego representan una oportunidad para Europa, en particular para España. Su desarrollo exige una visión coordinada, un marco regulatorio flexible que nos permita empezar y aprender y desde luego una colaboración estrecha entre todos los agentes civiles, militares, incluso como puede, por ahí estas capas las van a atravesar operaciones espaciales también con los agentes espaciales. Y España para eso está muy bien posicionada por su infraestructura, por su marco institucional y poco a poco va ganando experiencia operacional que es muy útil. Con esto le dejo la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Patricia. Supongo que luego la mesa redonda ha sacado a colación muchos temas que son tremendamente interesantes y que entran en relación con la parte sobre todo de los operadores, que están muy inquietos también por saber cómo pueden operar. Bueno, el tercer ponente es el representante del Estado Mayor del Aire y del Espacio, el teniente coronel José Javier Chueca Ibáñez. Inició su formación como oficial de la Escala Superior del Ejército del Aire y del Espacio en la Academia General del Aire en septiembre del 83, terminó sus estudios y obtuvo el empleo de teniente en el año 88 y un año después, ya en Salamanca, en el grupo de escuelas de Matacán, finalizó el curso de piloto militar de transporte. Ha estado destinado en el ala 37, volando el viejo Caribú y el primer avión de transporte diseñado y fabricado en España, el conocido Aviocar. Después en el ala 31 volando el Hércules y en el grupo 47 como jefe de escuadrón y volando el Boeing 707.
Está destinado en la sección de espacio aéreo del Estado Mayor del Aire y del Espacio desde el año 2018. Como militar ha hecho los cursos de Comunicación Social de la Defensa, el de Guerra Electrónica y el de Altos Estudios de Gestión de Infraestructura y del Patrimonio. Tiene un máster universitario en Gestión de Empresas Aeronáuticas y Aeroportuarias por el CEU, un título propio en Mediación Familiar de la UNED y un grado de Psicología también por la UNED y un máster en Gestión de Servicios de Navegación Aérea. Ha participado en destacamentos internacionales en Guinea Ecuatorial, en varias misiones de la OTAN y en el destacamento de ISAF en 2006. Pues sin más, Javier, cuando quieras el atril es tuyo. Es un honor para mí que me han concedido la posibilidad de dirigirme a un público tan selecto y tan formado en estos campos, ¿no? Le abrumo un poco a uno, ¿no? la posibilidad de dar esta conferencia y ser capaz de llegar a la audiencia con lo que queremos transmitir. Yo hago la broma de que nosotros los del Ejército del Aire no sabemos dar conferencias sin transparencias. Porque los anteriores todos las han usado y yo decía, no hay, no. Entonces he preparado unas pocas para que puedan seguir un poco en la transición que hay, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de operaciones estratosféricas con HAPS, lo que son las consideraciones del Estado Mayor del Aire y del Espacio, y yo me he atrevido a extender un poco y tratar, englobarlas dentro del marco de lo que son las operaciones a gran altura, que son las operaciones HAO, que no solo son HAPS, pero se está estudiando y trabajando en otras posibilidades, en otras operaciones, ¿no? A ver, ¿qué pasó esto? Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de las operaciones de gran altitud, veremos los componentes que entendemos que son más significativos en el marco de estas operaciones. Presentamos cuál es nuestro análisis de la situación actual y unas consideraciones que nos planteamos para las operaciones en este espacio aéreo. Bueno, las operaciones en gran altitud se desarrollan, lo hemos comentado ya, ¿no? En una franja atmosférica que se extiende los 20 kilómetros, por ahí nos vamos a encontrar los hubs de los que estamos hablando ahora, pero que se extiende hasta los 100 kilómetros, ¿eh? Esta capa atmosférica ha emergido como una zona estratégica para la defensa en los últimos años, también por el rápido desarrollo de las tecnologías aeroespaciales. Una de las características de la gran altitud, que ya se ha mencionado por alguno de los ponentes, Andrés y también Patricia, es que se hace una transición suave entre el espacio aéreo y el espacio exterior, ¿no? Esta singularidad plantea desafíos en muchas cosas, pero también en materia de soberanía. Ya que la frontera legal, lo hemos hablado, se diluye conforme aumenta la distancia a la superficie terrestre y, de hecho, no está definido dónde empieza espacio. Hemos definido en Europa 660 empieza HAO, pero el espacio no sabemos dónde empieza, ¿no? En cualquier caso, el EMA entiende que el espacio aéreo de gran altitud es una continuación del espacio aéreo convencional, como ya han manifestado los ponentes anteriores, y por tanto le corresponde a la defensa, y el EA lo asume, mantener el control de ese espacio aéreo y, por tanto, las capacidades de vigilancia, identificación, seguimiento e intervención que aseguren este control en todo ese espacio aéreo, a la vez que asegura que va a poder llevar a cabo operaciones y entrenamiento militar en ese espacio. También es una frontera nueva para nosotros. Las operaciones en este espacio de gran altitud emergen como un nuevo concepto en un espacio aéreo de características singulares y que hemos visto que atrae el interés de los nuevos entrantes, ¿no? Los new entrants, igual que sucedió con los UAS para el espacio más cercano a la superficie terrestre. Para el EMA, estas nuevas posibilidades de operación y estos nuevos medios presentan oportunidades y también amenazas o, digamos, desafíos que exigen que trabajemos en un análisis detallado, que hagamos un planeamiento riguroso y una ejecución precisa de este planeamiento que nos aseguren que disponemos de las capacidades necesarias
para explotar al máximo las oportunidades y reducir al mínimo el impacto de los desafíos. El lema entiende que tiene 3 ejes, los tiene en la transparencia, sobre los que debe centrar su esfuerzo. El primero, mantener el control del espacio aéreo. El segundo, dotarse de las capacidades necesarias que permitan explotar al máximo estas oportunidades y minimizar las amenazas. Y el tercero, la coordinación de esfuerzo con las organizaciones internacionales, lo hemos hablado, y nacionales, y con las demás naciones y la comunidad de usuarios de la aviación civil. Todo ello porque queremos asegurar el uso efectivo y seguro, el acceso efectivo y seguro al espacio aéreo y cuando sea necesario con la debida discreción y inmediatez. Queremos disponer de las capacidades y contramedidas efectivas para que nuestra vigilancia e identificación, nuestra misión de interceptación sea efectiva y queremos poder coordinar los esfuerzos, esto es muy importante para nosotros, de todos los aspectos de las operaciones en gran altura dentro de la Unión Europea y con las organizaciones supranacionales, incorporando una perspectiva que será intercontinental especialmente necesaria. Los componentes más significativos del marco de las operaciones a gran altitud para nosotros nos llevan a pensar que las operaciones de espacio aéreo van a ser pilares fundamentales para los operadores y para el gestor de red, como ha mencionado Andrés anteriormente, la coordinación civil-militar. Nosotros tenemos que estar ahí, queremos estar ahí con el ámbito civil. La gestión de los tráficos en este espacio aéreo, lo ha señalado un poco Patricia antes que yo, será basada en las trayectorias de 4D. Eso es como lo vemos nosotros y como creo que aparece ya en el CONOPS de JAO. Esta gestión de trayectorias asegurará un nivel de seguridad y la separación adecuados, lo que constituye una condición sine qua non, lo hemos mencionado, para la ejecución de operaciones de vuelo seguras y protegidas. La gestión se basa también en el proceso de tomas de decisiones colaborativas. En esta nueva gestión por trayectorias se deben preservar las necesidades vitales de seguridad y defensa. Los Estados, en virtud del derecho inalienable a la soberanía, deben garantizar la capacidad de detección e identificación de cualquier objeto que sobrevuele el territorio o aguas jurisdiccionales y, por tanto, requieren que la información referente a los datos de vigilancia y trayectoria sea compartida con las autoridades estatales con antelación a la ejecución del vuelo. Además, es esencial que exista un vínculo efectivo entre la gestión del tráfico aéreo, ATM, y la gestión del tráfico espacial, STM, que permita alimentar para nosotros una imagen reconocida que integre todo el espacio aéreo superior, lo llamamos RAP nosotros. Es la visión de qué está pasando y qué vuela por encima. En aras a la separación segura, creo que lo tengo aquí. En aras a la separación segura, la segregación del espacio aéreo se presenta como la opción más viable hoy en día. Para mitigar el problema que aparece cuando se realizan reservas excesivas, debe contemplarse una figura que facilite un método operativo discreto para las actividades militares. La optimización en la explotación del recurso del espacio aéreo se logra con el uso de mecanismos de asignación y sistemas avanzados interoperables que proporcionen una interfaz fluida entre actores civiles y militares. Tenemos que ser interoperables. La meta final es desarrollar y ampliar la cooperación y las sinergias entre las aplicaciones civiles. Perdón, tengo que beber agua. Queremos disculpen. Decía que queremos desarrollar una cooperación y sinergias entre las aplicaciones civiles y militares en los ámbitos tecnológico y operacional para garantizar la interoperabilidad y también el intercambio de información específico y que este intercambio sea seguro y controlado. Adicionalmente, y lo hemos mencionado, se debe impulsar la coordinación de los Estados miembros para desarrollar una red de vigilancia común.
El Ejército del Aire y del Espacio, a través de sus representantes en los diversos grupos de trabajo de los organismos europeos, Unión Europea, Cielo Único, Eurocontrol, SESAR, mantiene e influye en los desarrollos normativos y tecnológicos que están en curso actualmente, bien sean ECO2, el futuro ECO3, en la evolución de la gestión de operaciones basadas en trayectorias u otros aspectos de estas operaciones. El EMA apoya que el criterio marco regulatorio sea el de desarrollarlo sin limitar la innovación, siguiendo los criterios de la Comisión. Un equilibrio que es difícil de conseguir, lo hemos visto ahora mismo, especialmente en las plataformas hubs. Las posibles operaciones en gran altitud se pueden englobar en cuatro tipologías o grupos. Las hubs alimentadas con la tecnología, con la energía solar, ya estamos muy familiarizados. Globos de gran altitud también están. Vuelos suborbitales y lanzadores espaciales. Los dos últimos todavía no están amaneciendo. No existen casos militares diferentes de los que se han planteado al ámbito civil. No tenemos nada distinto, pero sí hemos visto y nos hemos alertado de la amenaza que suponen estos medios. Un ejemplo muy conocido es el derribo en Estados Unidos de un globo, en principio, de nacionalidad china, que estaba operando precisamente como un hub en ese espacio. Este incidente nos ilustra sobre la dificultad de detectar e interceptar estas amenazas que evolucionan en esta capa atmosférica. El análisis de LEA se extiende además al estudio de cómo se gestionan el espacio aéreo, en el espacio aéreo la operación de estos nuevos entrantes y de las coordinaciones que son necesarias para la operación y el acceso. Las aeronaves que operan en elevada altura, como los hubs, los globos estratégicos, los drones solares, tienen un valor estratégico y una oportunidad tecnológica, porque es verdad, lo hemos mencionado, aplicados a la tecnología civil. Ángel, lo has adelantado tú y tú también, Jaime, ¿no? Ofrecen un alcance aumentado y una permanencia inédita hasta ahora. Estos sistemas permiten cubrir de forma duradera las zonas de interés, con costes reducidos y con una implantación mucho más flexible que la de los satélites. Estas aeronaves se pueden emplear como plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ISR para nosotros. Se pueden emplear para la mejora de la conectividad, es lo que vemos, telecomunicaciones. Podrían usarse también en la vigilancia medioambiental, control climático, y podrían asistirnos en situaciones de desastre natural o emergencias donde tengamos que intervenir. Las principales ventajas de estos medios se han mencionado, para nosotros también, es la versatilidad. Jaime, has mencionado que podemos cambiar la carga de pago rápidamente y volver a subirlas, y eso nos da una versatilidad que ahora, por ejemplo, no tenemos en los satélites y, por tanto, son versátiles también en las misiones que pueden realizar. Y para nosotros también es importante que entendemos que tienen una tasa de reposición baja. No cuesta, o sea, vamos a subirlos, no es lo mismo que lanzar un satélite, ¿no? Y luego tienen una gran autonomía y permanencia. La desventaja es que no tienen capacidad de autoprotección, son vulnerables, y esto hace que su operación pueda estar limitada a escenarios en los que la superioridad aérea no esté en disputa o en situaciones de gestión de crisis de baja intensidad. Nosotros hemos recibido visitas y presentaciones de diferentes empresas que desarrollan estas aeronaves y que, por lo tanto, conocemos y valoramos sus capacidades. En el planeamiento estratégico figura la posibilidad de incorporar un número pequeño de medios hub, pero sin que lleguen a constituirse en una solución primaria, porque las capacidades militares que ya están proporcionando las que proporcionan coinciden con las que ya se están proporcionando los medios satélites que operan en las órbitas LEO y que van a eclosionar. Sin embargo,
el coste y la inherente protección que tienen los hubs frente a disrupciones los pueden convertir en una alternativa, es decir, una segunda opción a los satélites. Ya he mencionado que la vulnerabilidad nos limita, ¿no? Y entonces nos ponemos dentro de uno de los retos. Uno de los retos sería la vulnerabilidad. Otro de los retos para el Ejército del Aire con estos medios es la capacidad de intervención. El Ejército del Aire considera que es necesario continuar con los esfuerzos que ya ha comenzado para mejorar su capacidad de vigilancia e intervención frente al uso no autorizado de estos sistemas sobre nuestro territorio, así como de sistemas capaces de aumentar la capacidad de protección frente a misiles, porque hemos visto que están volando en este espacio, que utilizan esta banda del espacio aéreo. Por eso considera interés el seguimiento de los proyectos internacionales que permitan incrementar las posibilidades de vigilancia y alerta temprana. Entre otros está en el grupo de interés los sistemas de satélites europeos de detección temprana de misiles que está desarrollándose. Una de las cosas en las que más hemos trabajado es en la gestión ATM de los hubs. En la gestión ATM de los hubs, pero también de los hubs. Yo creo que aquí podemos aportar. El Ejército del Aire y del Espacio considera que la gestión del tráfico aéreo no puede tener discontinuidades. Nadie lo considera y por eso ha asignado a una única sección del EMA, la sección de espacios aéreo y ultraterrestre, la responsabilidad de los espacios UTM, ATM y STM, que quedan así integrados en un continuo en la gestión, manteniendo los criterios europeos que ya se han establecido para la asignación de estas funciones. En cuanto a la integración de nuevos participantes, el EMA ha apostado con mucha fuerza por el modelo de integración mediante la segregación, que se concreta en el desarrollo de las DMAs tipo 3. Son áreas dinámicas móviles que consisten en la creación de una burbuja alrededor del hubs, que se mueve con él y que lo contiene a lo largo de toda la trayectoria. La dimensión de la burbuja debe ser tal que ofrezca el margen de protección, separación requerida con otros tráficos que operan en el mismo espacio aéreo. La trayectoria de la burbuja se puede conflictar con las trayectorias de otros usuarios en la fase pretáctica y también durante la fase táctica, porque la burbuja se presenta en la pantalla del controlador, que puede dar instrucciones a otros tráficos en caso de que sea necesario. Pensamos que este desarrollo facilita la operación de los hubs porque minimiza la afección y las necesidades de coordinación que conlleva segregar todo el espacio aéreo de su trayectoria. Y aquí tenemos una experiencia importante en la operación de nuestro Predator. El proyecto de las DMA tipo 3 es un proyecto CESAR, participa en Indra, en Aire y CRIDA, otros proveedores de servicio, y el EA está aportando sus conocimientos con la participación de 4 de sus miembros en el proyecto. Este mes están realizando pruebas en CRIDA y en Aire y en Indra, y el día 7 de noviembre estará convocado el Open Day del proyecto. El objetivo es que alcance TRL4 ya, ahora. Es el nivel de industrialización, nos faltarían pasos para llegar a TRL6, pero ya va acompañado de un estudio de seguridad esta operación. Actualmente sabemos, lo sabemos porque hemos estado ahí, la operación de los hubs se está iniciando, se desarrollan estratopuertos y la primera intención es el empleo para las fases de ascenso y descenso de zonas con muy baja densidad de tráfico que pueden coincidir con las áreas de entrenamiento habituales de los medios de defensa. Este empleo va a requerir la necesaria coordinación para la que ya estamos manteniendo reuniones. En cualquier caso, el EMA entiende que la llegada de nuevos entrantes, como es el caso de los hubs, no debe cambiar las actuales prioridades en la asignación del espacio aéreo cuando se hace necesaria una reserva. Y con esto yo concluyo mi exposición. Ha sido un gusto, un placer tener esta audiencia y preguntas me ha dicho Jaime que cuando nos sentemos.
Muchas gracias, Javier. También has sacado muchos temas muy interesantes. Supongo que habrá oportunidad de abordarlos luego en la mesa redonda. Un tema de la frontera entre lo que es espacio aéreo y el espacio ultraexterior, y luego la necesaria coordinación civil-militar para que todos puedan hacer uso seguro del espacio aéreo. Muy bien, pues vamos ya con la cuarta y última ponencia de esta primera mesa, que va a impartir Pablo Haro, que es un representante de Eurocontrol. Pablo Haro, pues como muchos sabéis, ha estado trabajando muchos años en ISDEFE y aparte de compañero o excompañero es amigo. Es especialista senior en proyectos en el Centro de Innovación de Eurocontrol de Bretigny, en Francia, donde trabaja en movilidad aérea innovadora, centrándose en sistemas de posición, navegación y tiempo, PNT, y navegación por satélite, GNSS, para drones, eVTOL, y operaciones a gran altitud. Cuenta con más de 30 años de experiencia en aviación y espacio. Antes de incorporarse a Eurocontrol, trabajó en EUSPA, SSP, en AIRE, DGAC e ISDEFE. Actualmente es miembro activo del grupo de trabajo sobre UAS de Eurocae, el WG 105, y ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Pablo, cuando quieras, el atril es tuyo. Pues nada, buenos días a todos y, bueno, en primer lugar agradecer a ISDEFE la oportunidad de participar en esta jornada sobre hubs. Bueno, he preparado aquí unas pequeñas transparencias para dar soporte a la exposición, que se va a centrar en el contexto europeo. Bueno, también se ha mencionado antes que, aunque la jornada es de hubs, el contexto regulatorio, operacional, pues hacemos referencia a HAO, que es Higher Space Operations. Entonces aquí pues vemos desde la superficie terrestre hasta el espacio exterior pues diversas organizaciones de este continuo desde la superficie terrestre hasta el espacio. En primer lugar, a veces pues, se hace referencia a la línea Kármán, que es una línea que se acuerda que se encuentra a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre y que de alguna forma nos ayuda a separar operaciones en el espacio exterior y operaciones en un entorno atmosférico. Entonces, ahí pueden ver en la línea verde donde se encuentra lo que conocemos la aviación tradicional, ¿no? Que pues ahí, como se ha mencionado anteriormente, estas líneas de referencia no es algo, digamos, estrictamente definido, pues, pero nos ayudan a organizar las diversas operaciones de vuelo. Por debajo de la línea verde tenemos lo que conocemos como la aviación tradicional y por encima, hasta la línea Kármán, pues hay diversas operaciones de vuelo. Y además son aeronaves o operaciones que tienen unas características muy diferentes. Tenemos operaciones, bueno, lanzamientos de vehículos que van a ingresar en órbita. También, bueno, recientemente también tenemos las recuperaciones, las reentradas de vehículos espaciales. Aparecen nuevos conceptos como el posible transporte de 2 puntos de A a B en un vuelo suborbital. Podemos tener también vuelos suborbitales, incluso de naturaleza turística, como ya ha ocurrido en Estados Unidos. Y también tenemos otras operaciones que son vehículos supersónicos e hipersónicos. Y por último, pues el objeto de esta jornada, hubs, vehículos que operan a alta altitud. Y como ven ahí, pues son vehículos que tienen unas dinámicas muy diferentes. Podemos tener en unas zonas de vuelo parecidas, pues podemos tener vehículos que vuelan muy rápido
o vehículos con una dinámica muy lenta, como los HAPS, pueden ser, por ejemplo, globos estratosféricos o aeronaves de ala fija, que son, digamos, drones ultraligeros que son capaces de volar a esas cotas, u otros como, por ejemplo, estos dirigibles que tienen una cierta capacidad de navegación. Entonces, en esta jornada pues estamos hablando de un subconjunto concreto de todas estas aeronaves. Tenemos que garantizar que, como se ha mencionado anteriormente, pues estas operaciones de vuelo sean seguras, y al mismo tiempo pues facilitar que todas estas aeronaves pues se integren y digamos pues la cantidad tremenda de aplicaciones pues se hagan realidad. Aquí quería centrarme fundamentalmente en dos ámbitos que se está haciendo en el marco de SESAR, en proyectos que está liderando Eurocontrol y que está haciendo la autoridad europea EASA. Allí a la derecha ven también la Agencia Europea de Defensa. También podríamos hablar de que hay muchísimas otras agencias a nivel europeo e internacional que están abordando las operaciones de vuelo HAPS. Por ejemplo, ahí no se menciona, pero tenemos Frontex o tenemos la Agencia del Programa Espacial, EUSPA. Todas ellas están abordando en qué medida vamos a ayudar a que estas operaciones de HAPS o de Higher Space Operations, HAO, pues se hagan realidad. Bueno, pues de esto a nivel europeo se empezó a hablar en 2019, que hubo un simposio sobre HAO, y entonces se tomaron una serie de decisiones de abordar y desarrollar proyectos en el marco de SESAR, con una serie de proyectos que lidera Eurocontrol con un consorcio industrial muy amplio. Pues ya se ha mencionado antes el proyecto ECO, que se desarrolló de 2021 al 23, el proyecto ECO 2, que está ahora en curso y que finaliza en el verano próximo, en agosto del 26. Y luego, en el marco de EASA, también se ha mencionado antes, que es un documento público, es el roadmap, la hoja de ruta de HAO por EASA. Es un documento público que está publicado en 2023, se publicó, y ahora mismo ¿qué está haciendo EASA? Pues tiene un acuerdo de contribución en el cual pues está desarrollando diversas actividades muy importantes, y en particular el desarrollo de un marco, de una regulación específica para Higher Space Operations. En el marco de SESAR, pues ahí tienen publicado un documento importante que es en el cual se describen, que es el concepto operacional de las operaciones de alta cota. Es un documento público en diciembre del 22, y ahí pues se describe una serie de elementos. Este es el primer, digamos, documento público que de alguna forma organiza pues dónde estamos y qué hay que hacer pues para facilitar, para hacer realidad estas operaciones. Entonces se desarrolla este concepto operacional, se describen todos los actores, que son los ANSPs, las autoridades nacionales, las autoridades militares, la industria. Y luego también aquí se identificó la ausencia de unas acciones concretas a nivel de OACI, y a raíz de esto es cuando se ha iniciado a nivel de OACI pues las acciones necesarias, porque estas aeronaves HAO y HAPS, como también se ha mencionado anteriormente, son aeronaves que van a tener un tiempo de operación potencialmente ilimitado, y luego el alcance geográfico pues en principio pues puede ser global. Entonces tenemos que evitar la fragmentación, que necesitamos un marco normativo uniforme a escala global. En ECO 2, bueno, ya concluyó en el 22 y se alcanzó el nivel de madurez tecnológica de TRL 2, que es un nivel de un concepto operacional. Y ahora lo que está en curso es el proyecto, o sea, este fue ECO y ahora está en curso ECO 2, y aquí el objetivo es llegar a TRL 6, y esto implica hacer una demostración con un prototipo en un entorno operacional cercano a la realidad.
El proyecto, como digo, ECO2 está en curso, empezó en el 23, acaba en agosto del 26 y aquí, bueno, pues se sigue madurando este concepto operacional y se introduce un concepto que también se ha mencionado anteriormente, las zonas operativas de 4D, esta digamos, burbuja que puede acompañar a la aeronave. Hay conceptos que van centrados en la aeronave, hay otros conceptos que son estáticos para el ascenso y el descenso. También se aborda pues, el flujo de datos, se estandariza digamos, la interconexión entre los diversos actores y se contribuye a diversos paneles de OACI que están trabajando en diversos aspectos de estas operaciones. Esto es una imagen que tomé del proyecto ECO2 a nivel de validaciones, porque claro, aquí ya se pretende no solamente hacer digamos, estudios teóricos, sino hacer operaciones de vuelo de verdad, que es donde pues, vamos a aprender y luego esto pues, permitirá adaptar la regulación de una forma proporcional, de una forma factible. Se permitirá pues, evaluar las prestaciones de los sistemas CNS, ATM, el flujo, el diálogo controlador, los AMSPs, en fin. Aquí con las operaciones de vuelo reales es donde de verdad se aprende, se pone en práctica y se sacan las lecciones aprendidas que permitirán, digamos, reajustar la regulación, los borradores de la regulación, para que todo esto sea lo más operativo posible. Entonces, aquí tenemos 3 ejercicios de validación. En primer lugar son simulaciones en tiempo real que se hicieron en Eurocontrol, en Bretigny. Ahí debajo pues tienen la conexión a un vídeo de YouTube que lo ilustra en un par de minutos. O sea, esto fue un ejercicio, digamos, exitoso, pero no deja de ser una simulación. Ensayos en vuelo reales, pues tenemos estos 2 que se han ido posponiendo y como ven ahí, pues ya estamos muy cerca del fin del proyecto, o sea que estamos ahí un poco contra las cuerdas, pero se va a intentar. O sea, el proyecto ECO2 acaba en agosto, 31 de agosto del 26, y aquí pues esto lo confirmé antes de ayer. Las fechas que pongo ahí lo borré y lo he puesto encima. Junio del 26 este vuelo del Zephyr y marzo-abril del 26 con Skydweller. Entonces, el Zephyr es un HAPS que bueno, lo opera la compañía Aalto, que forma parte de Airbus, Aalto, y ellos están basados en Kenia. Entonces, la operación que quieren hacer es salir de Kenia, entrar en el Atlántico, subir y luego ingresar en espacio aéreo europeo y estar en espacio aéreo de Portugal, de España y de Francia. También se ha mencionado antes la necesidad, bueno, y aquí tuvieron que ir autoridad por autoridad. Entonces, pues claro, esto desde un punto de vista operativo, pues es importante, digamos, tener unas reglas de juego comunes y que sea, digamos, que se facilite al operador de hubs pues tener una aprobación operacional que va a ser reconocida por todos los estados involucrados. El objetivo, bueno, como digo, se va a volar en junio del 26. Y el Skydweller pues, pretenden centrarse en estudiar las operaciones de ascenso y de descenso. Y la fecha que se prevé es marzo-abril del 26. Esta aeronave no es formalmente un HAPS, porque como mucho llega a nivel de vuelo 350, pero ellos están desarrollando otro prototipo que sí que va a ser un HAPS de verdad, o sea, capaz de volar por encima del nivel de vuelo 550, 600 y superior. El Zephyr sí que puede llegar a nivel de vuelo 700. Y finalmente, bueno, en los 2 minutos que me quedan, mencionar lo que está haciendo nuestra autoridad europea, EASA. También se mencionó antes, Patricia, el roadmap de EASA, de Higher Space Operations, de HAO, incluyendo hubs. Es un documento público. Y ahora, ¿qué está haciendo ahora EASA?
pues tenemos este acuerdo de contribución en el cual el objetivo es desarrollar un marco regulatorio para Higher Space Operations, para HAO, en la Unión Europea. Está en curso del 24 al 27 y entonces entre los objetivos pues tienes creación de conocimiento, desarrollar estudios científicos y sobre todo, lo más importante, abordar el marco regulatorio. Yo resaltaría en particular en el primer punto el material de guía para hacer los regulatory sandboxes, que serían como unos volúmenes de espacio aéreo en los cuales, pues, en principio, se va a facilitar la realización de este tipo de operaciones de vuelo. Eso, ahora mismo EASA nos ha dicho que tiene ya un borrador y luego, en principio, la idea es que sea público a final de este año. El Regulatory Sandbox, o sea, unas guías para hacer los Regulatory Sandbox a final de año, y lo más importante es el marco regulatorio, que estaría en el año 2027. Ellos están haciendo el análisis de impacto y la Notice of Proposed Amendment, la NPA, que sería como un borrador de la regulación. Estaría en 2027. Aparte de esto, pues están en curso estudios legales. Otro tema que se ha mencionado, CNS, o sea, con sistemas de comunicación, navegación, vigilancia, que satisfagan las necesidades de las operaciones en el espacio, o sea, a alta cota. Y esto tiene que funcionar con un carácter global, de ahí la alta dependencia de los sistemas de navegación por satélite, comunicaciones por satélite, o sea, soluciones que van a ser globales. Hay una serie de documentos que ya se han publicado, como ven ahí el segundo. El primer documento que incluyo ahí es el comentarios a ECO, o al concepto operacional de ECO 1, donde EASA pues recogió opiniones de los estados, es un documento público, y el segundo es una revisión de la literatura, de dónde está, cómo estamos a día de hoy. Son documentos bastante recientes, el segundo es de julio de este año. Entonces, bueno, pues para concluir, a nivel de SESAR, a nivel de Eurocontrol y de EASA, pues hay mucha actividad en curso. El objetivo, una vez que tengamos este marco regulatorio en el 27, es que las operaciones de hubs pues, sean una realidad. Se irá paso a paso, garantizando siempre la seguridad de las operaciones, pero confiamos en que estas operaciones pues, serán una realidad antes del final de la década. Europa siendo protagonista, contribuyendo a los esfuerzos internacionales que se armonizan en OACI, y dentro de Europa, pues España siendo sin duda un país protagonista por una serie de condiciones de estructura de espacio aéreo. Se mencionaba antes los paneles solares, bueno, pues insolación solar, vientos y tal. O sea, por una serie de razones objetivas, España es un país protagonista en Europa para hacer realidad estas operaciones antes de final de la década. Y muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Ahora vamos a dar comienzo a la mesa redonda, así que invito a los ponentes que por favor ocupen sus sitios, si puede ser, para que la audiencia les sitúe fácilmente desde aquí para allá en el orden de presentación: Andrés, Patricia, Javier y Pablo. Bueno, pues vamos con un poquito de retraso respecto al programa, del orden de 15 minutos, así que bueno, espero que todos podamos asumir o encajar esa demora, ¿no? En el ámbito del transporte aéreo estamos acostumbrados a encajar demoras y llevarlo con alegría. Bueno, pues yo creo que se han planteado por las distintas ponencias temas muy interesantes. Yo creo que hay uno al principio que ya planteó Andrés y que también ha retomado Javier, y que tiene que ver con que tengamos todos muy claro que las operaciones estratosféricas estamos en espacio aéreo,
puro y duro, es decir, tiene que haber aire, y si no, no flotarían los dirigibles ni los globos, y por supuesto los drones de ala fija solares pues tampoco tendrían fuerzas aerodinámicas que garantizaran su sustentación. Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, otro tema que ha planteado también Javier, que tiene que ver con la frontera precisamente en la parte de espacio aéreo y el espacio ultraexterior. Eso tiene un ámbito jurídico muy relevante, y el primero de ellos tiene que ver con la parte de soberanía. En la medida que estemos en espacio aéreo, cada país es soberano de la parte que le corresponde en su vertical, pero en la medida que entramos ya en la parte de espacio ultraexterior, el espacio ultraexterior no es de nadie, ¿vale? Eso está regulado por la ONU en el año 47, si no recuerdo mal, y entonces por eso es tan importante y tan difícil fijar esa frontera, porque marcará, entre otras cosas, la frontera donde termina la soberanía de cada uno de los países. Bueno, pues con esa pequeña, retomando esa aclaración que me parece muy, muy importante, voy a plantearos una serie de cuestiones para que, bueno, pues os manifestéis en el sentido que os parezca más interesante. Yo creo que alguna de ellas ya se han apuntado, pero para retomarlas, ¿no? Y la primera de ellas sería qué modificaciones del marco regulatorio, en el que se ha insistido varias veces, pero consideran prioritario. Hay que hacer muchas cosas, lo habéis seguido comentando cada uno de los ponentes, pero de cara a facilitar el inicio de esas operaciones, ¿qué modificaciones del marco regulatorio consideráis prioritario acometer para facilitar el despliegue operativo de hubs en Europa, que es lo que nos afecta? Así que, bueno, pues como queráis, si queréis en el orden de intervención, o si alguno pues viene con mucho impulso, pues que coja el impulso. ¿Y qué os parece? Empiezo yo. Empiezas tú, Patricia, sí, que es bueno, yo creo que es fundamental por la necesidad de coordinación entre los distintos agentes, que además efectivamente puede haber diferentes jurisdicciones según se establezcan esos límites aplicando, y por lo tanto marco normativo, incluso algunos sin desarrollar o con cierta indefinición. O sea, yo creo que es... y también en España tuvimos el caso de una reentrada, y de ahí se elaboró un protocolo de coordinación entre todos los agentes que deberían de estar en comunicación. Entonces yo creo que trabajar en procedimientos, por lo menos estructurar cómo deberían de desarrollarse esos procedimientos de coordinación e identificar a todos los agentes que deben de participar en esos procedimientos de coordinación para este tipo de operaciones, es muy relevante para el buen desarrollo de estas operaciones, que ningún actor clave se quede olvidado y no haya sido previamente coordinado. Yo creo que cuando una operación se plantea, a nosotros a veces nos hacen consultas de la agencia y lo primero, ¿has coordinado? O sea, yo creo que es importante definir procedimientos de coordinación e identificar a todos los actores que tienen que ser conocedores y participar del diseño de esa operación. Y luego, para el corto plazo, hablando de operaciones aisladas, operaciones específicas, individuales, no estamos hablando todavía, es pronto para hablar de operaciones a gran escala. Lo más complicado que se está viendo, tenemos una metodología SORA 2.5 que da bastantes herramientas para evaluar el riesgo en tierra. Sin embargo, todavía son insuficientes para evaluar el riesgo en aire, y es lo que más cuesta, lo más difícil, el reto de estas operaciones. Entonces, disponer de una metodología estructurada para poder evaluar el riesgo en aire, y así como ese área de confinamiento y el impacto operativo, para lo cual pues, intentar evitar zonas de rutas ATS, de zonas transitadas, creo que sería el comienzo para permitir probar, hacer test y seguir avanzando en el despliegue de este tipo de operaciones. Sí, se me oye. Pues yo estoy de acuerdo con Patricia en la importancia de desarrollar esa metodología de análisis de riesgos, en concretarla. Creo que es importante. Entonces, si vemos un poco las capas en la operativa,
que tenemos ahora mismo tenemos, pues tendríamos las infraestructuras, ¿no? En infraestructura, pues no parece que pueda haber un gran problema. Tenemos otra parte, que es la parte aeronave. Yo ahí, pues sí que creo que hay que avanzar. Es decir, al final, pues todo esto se concreta en un permit to fly, ¿no? Estas operaciones, y para eso está claro que hay que tener clara la metodología de análisis de riesgos. O sea, no es mi competencia, pero yo estoy seguro que la persona que tiene esa competencia de poner la firma, pues lo que quiere es que se analicen todos los riesgos. Para eso creo que todavía no está completamente definida la metodología. Y luego, bueno, luego tenemos la parte de espacio aéreo. Ahí será importante también el material de los sandbox que diga EASA y la experiencia ganada con proyectos como ECO, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, para hacer pruebas, pues en mi opinión, y que me corrijan, teniendo una buena coordinación, evidentemente temporalmente se podrá hacer algún tipo de estructura en espacio aéreo que ya existen y ya trabajamos, y en la parte de estratégica y táctica, ¿no? Y luego ya, una vez que esté arriba, pues habrá que llevar a cabo las coordinaciones necesarias. Hombre, ahí yo creo que hay una cuestión importante, ¿no? Que es, pues, claro, no es lo mismo. Aquí yo creo que donde siempre, bueno, esto para que sirva como elemento de debate, ¿no? Yo creo que donde siempre la cosa se complica es cuando empezamos a hablar de interacción, de mucha interacción, de complejidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de drones, permitidme que haga de drones que empiezan a interactuar con tráfico aéreo, claro, ahí dices, pues ¿qué hay que cambiar? Hombre, pues ahora mismo, por ejemplo, un controlador que yo sepa no le puede dar instrucciones a un avión no controlado, ¿no? Pues es que cambia el paradigma. Y claro, en operaciones pues que son transfronterizas, pues fijaos, en aire nos comentará, pero no es fácil tampoco la coordinación, incluso cuando se hablan los controladores, por ejemplo, entre Francia y España. Eso no es sencillo, se trabaja mucho y está muy trabajado y funciona bien, pero ahí tenemos los puntos de paso, que hay que coordinarlos, que hay que establecerlos institucionalmente. Es decir, que no es una cuestión que esté resuelta. Bueno, está resuelta, pero hay que trabajar mucho. Y ahora tenemos esto, ¿no? Entonces el controlador le tendrá que decir nivel de vuelo tal, o sube, porque no va a ir aquello, y tendrás que tener una herramienta e integrarlo en tu sistema, y lo tendrás que integrar en el SACTA, o digo yo, vamos, a efectos operativos, y a eso hay que hacerlo. Y eso supondrá unas modificaciones, supondrá entrenamientos de la plantilla, del personal ATCO, en fin, que una operación aislada, pues seguro que se le puede encontrar acomodo porque ya se han hecho y ya se han acomodado, ¿no? Y, por ejemplo, en ECO, que no fue fácil, porque ahí la coordinación interestatal, o sea, entre estados, bueno, ahí tuvimos que trabajar un poco. Entonces, es muy importante articular esos mecanismos, pero para mí una cuestión importante, también clave, es la escala. O sea, cuando hacemos cositas o operaciones pequeñas de prueba, bien, cuando la cosa empieza a masificarse, pues si me permitís, es que hay que integrar mucho en el contexto, pues ATM, infraestructural, digamos que aquello pues ya está muy trabajado, porque Teruel lo sabe, tiene mucha experiencia, pues allí ellos la infraestructura pues la conocen bien, quiero decir, esto pesa poco, no va a deteriorar mucho, o sea, ahí, hombre, seguro que alguna cosita habrá que tocar, ¿no? Pero no creo que sea lo mollar, o sea, ya todos los días tenemos un montón de operaciones y de aviones que pesan un montón y con unas performances muy potentes, y esto, pues bueno, no me parece que requiera... Bueno, aquí en este caso es un problema de tamaño, no es un problema de peso. Y tienen que construir grandes hangares para protegerlo. pero la certificación, bueno, pues, en cuanto a cuánto tiene que medir la pista, los hangares, pero los hangares ya hay mucha experiencia y en España sabemos construir muy bien. Entonces tendrá sus retos, pero bueno, pero no creo que haya que certificar.
y ahí es cuando se complica la cosa. Luego, pues, vamos, no me quiero repetir más. Yo creo que ya el mensaje está dado. ¿Algún apunte más, Pablo? Sí, yo quería comentar lo que se ha mencionado antes por Patricia de los estudios de seguridad. Ahora mismo en Yarus, o sea, porque como ha mencionado Patricia, teníamos SORA 2.0, ahora tenemos SORA 2.5, que recientemente lo ha adoptado EASA y ya está en el 947 como un anexo, un medio de cumplimiento al artículo 11. Pero en el marco de Yarus se está desarrollando una adaptación del SORA 2.5 a hubs. Y hay dos grupos de trabajo, uno que está adoptándolo para los vehículos que tienen una cierta capacidad de navegación, que tienen una cierta controlabilidad, que serían como para los hubs de ala fija, y otro grupo de trabajo que está haciendo un estudio más centrado en los vehículos con limitada capacidad de navegación, como los globos y los dirigibles. O sea que hay trabajo en curso específico para los hubs, y claro, cuyo punto de partida, como se ha mencionado antes, es el mundo de los UAS. Eso por un lado. Luego por otro, la importancia de aprender con la experiencia práctica, de hacer ensayos en vuelo, aprender y adaptar el marco regulatorio de una forma proporcional al riesgo. Y para esto va a ser fundamental los Regulatory Sandbox, que va a dar EASA estas guías a corto plazo. Y bueno, pues esperemos que estas operaciones, estos ensayos en vuelo que se van a hacer en ECO2, pues sean exitosos, porque es donde realmente pues se va a aprender y se va a, digamos, a adaptar la interacción de todos los actores. Luego también lo que ha comentado antes del tema de la escalabilidad, ¿no? Entonces, en el proyecto ECO2 hay ahora mismo está en curso un estudio de introducir todos estos conceptos y todas estas interacciones en el Network Manager en Bruselas. O sea que esto ya está previsto cómo va a ser se está estudiando cómo va a ser en un escenario futuro que tengamos decenas o centenares de hubs operando simultáneamente en Europa y más allá de Europa. Ahí en ECO, bueno, no lo he mencionado, pero tenemos ECO2, ya hemos presentado 3 propuestas que serían para lo que sería como un ECO3, y una de ellas va específicamente en esta línea de un mecanismo de coordinación paneuropeo de este tipo de operaciones de Higher Space. Hay otra propuesta que sería una evolución del concepto operacional de lo que se empezó en ECO, ECO2 y ECO3, y otra aborda específicamente CNS con ensayos en vuelo. Y aquí tenemos pues empresas que estamos por lo menos en la propuesta, y si se va a tomar la decisión en febrero del 26, entonces pues si es seleccionado por SESAR, pues haríamos ensayos en vuelo para estudiar sistemas de comunicaciones, de navegación y vigilancia operativos en la estratosfera, no solamente en espacio aéreo español, europeo, sino con carácter global. Y ahí, bueno, como decíamos antes, pues operadores y estatopuertos españoles pues van a tener un papel protagonista. Y no sé si Javier quieres apuntar algo, si no... Solo decir que nosotros tenemos un marco regulatorio propio en 2 ámbitos que nos permite tener un proceso de certificación no sujeto al 1139, pero como estamos tan preocupadísimos como cualquiera por la seguridad de las operaciones, desde luego nuestro proceso de certificación en nada difiere del proceso de certificación civil, más allá de que tenemos equipos que son puramente militares y no han tenido un inicio de certificación civil en sus componentes, y lo que hacemos es hacerlo a través de la equivalencia en performance, y eso es lo que al final se refleja en ese certificado de navegabilidad que tenemos. Luego, para las operaciones
o lo que son los vuelos operacionales, tenemos una regulación propia, que es el Reglamento de Circulación Aérea Operativa, que dice que aquello que no está regulado en el RCAO, pues aquello que no está regulado en el RCAO le aplica por defecto también en las misiones operacionales, el RCAO, en este caso el SERA. Y quiero decir, hagamos lo que hagamos, vamos a estar sujetos al desarrollo normativo europeo, porque el espacio ATM está normalizado y entra dentro del cielo único europeo. Entonces el desarrollo será allí, será por el ámbito de EASA, y yo no veo que podamos plantearnos excepciones o cuestiones nacionales que no vayan ligados al desarrollo de EASA, que es más lento de lo que pensamos en unas cosas y demasiado rápido en otras. En otras. Muy bien, pues yo creo que un poco lo que es el horizonte de la necesidad de avanzar en tener un marco regulatorio consolidado de ámbito europeo, yo creo que más o menos está planteado. El problema que tenemos más a corto plazo es ese periodo de transición en el que no disponemos de ese marco regulatorio ad hoc para las operaciones de los hubs específicamente. Y claro, hay una demanda urgente por parte de los operadores que tendrán luego la oportunidad de plantear para en ese transitorio poder operar con seguridad, por supuesto. Y ahí pues se encuentran con diversas dificultades que, como son los que están abriendo camino, pues lógicamente no es sencillo. Una que se ha planteado ya aquí, que tiene que ver con todo lo que son las evaluaciones de seguridad, absolutamente imprescindibles. Y el problema que también se ha planteado es que SORA 2.5 pues, todavía no se adapta o se ajusta a lo que es estrictamente la operación estratosféricas, tanto por la altitud de vuelo como por la duración de los vuelos, que no es comparable a los UAS que vuelan a baja cota, etcétera. Entonces supone un problema de adaptación que tienen que enfrentar para resolverlo y poder operar, aunque sea ahora en espacios aéreos segregados. Entonces, desde el punto de vista tanto pues, el ámbito de Eurocontrol, que es para el tema de los sandbox, por ejemplo, que habéis comentado, también hay una parte que afecta a la parte de defensa, en la medida que muchas de estas operaciones se tienen que hacer en espacios aéreos que hasta ahora pues estaban reservados, por lo menos temporalmente, para vuestras actividades, y que ahora pues hay una necesidad de compartir, por ejemplo, en Teruel, con las operaciones que llevan allí a cabo tanto Sky como Elson Space, etcétera. Eso para vosotros también supone un problema de coordinación, porque al fin y al cabo estáis en el mismo espacio aéreo. Y luego en la parte de la agencia, que es la responsable pues, de dar esas autorizaciones para esos vuelos que es imprescindible que se lleven a cabo para efectivamente tener esa experiencia operacional y ir avanzando en el ámbito regulatorio. Entonces, bueno, pues desde esa, no sé qué apuntes o qué consideraciones queréis hacer sobre este periodo de transición, que afortunadamente, respecto a lo que planteaba Andrés, son tan pocos el número de operaciones ahora en el periodo de transición y a corto plazo que nos podemos permitir el lujo, uno, de hacer segregaciones de espacio aéreo, y por otro lado hacer un seguimiento caso a caso desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de defensa, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues es una ventaja que tenemos para el periodo de transición, que se nos va a acabar lógicamente en el momento en que las operaciones crezcan en número. Yo lo dejo ahí y pues el que quiera retomarlo, puntualizarlo o corregirme, pues evidentemente... Bueno, pues yo voy a empezar yo. Y diré que bueno, y creo que puedo hablar en nombre de, aunque ahora Javier me corrige, pero yo creo que en la parte de coordinación civil-militar estamos bastante, o sea, trabajamos conjuntamente muy al unísono, y tenemos, bueno, sabéis que trabajamos en CIDETRA, que tenemos la comisión interministerial, donde también participa la agencia y participa en aire. Y bueno, yo creo que hasta el momento las cuestiones que se nos han venido planteando en materia de espacio aéreo pues han tenido o están siendo abordadas. Evidentemente, pues claro, las cuestiones llevan cierto tiempo, pero bueno, digamos que por la parte que tiene que ver con el espacio aéreo, pues vamos dando la respuesta a mi juicio. Luego, en la parte de, es que no sé si hoy aquí estamos los que, en la parte de autorización de vuelo, los que han de responder, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos la cuestión de la metodología SORA, del análisis de riesgos y de lo que es
la plataforma, ¿no? Y también la parte de riesgo de espacio aéreo. Y ahí ya me callo. Bueno, continúo, si no, sí, yo, Jaime. Pues efectivamente somos conscientes en la agencia del interés que tiene la industria y de poder permitir que haya alguna operación en estas cuotas para poder aprender de ella, y estamos trabajando con las herramientas que tenemos a día de hoy, especialmente los compañeros de la división de DUAS de la agencia, que muchos lo conoceréis vosotros, en la división de Roberto Gándara y su equipo, pues utilizando la metodología del SONA, que no es completamente aplicable a una operación HAPS. Están en colaboración muy estrecha tanto con ENAIRE como con el operador, pues definiendo cuál sería ese análisis de seguridad que garantizaría la protección de la operación. Nosotros en ese camino de autorización, la parte de navegación aérea, porque todo lo que son requisitos de embarcados y coberturas que puede proporcionarse para que esos requisitos embarcados pues puedan ser vistos por los controladores, puedan tener una comunicación con el operador. Nosotros participamos de manera estrecha con la parte de plataforma en ese marco de la autorización que dan ellos. Pero bueno, las herramientas no son completas, como hemos dicho, y es verdad que son análisis muy sesudos y específicos para cada caso. Hay que hacer cada caso porque no están estandarizados y tampoco la metodología de que disponemos es completa. Entonces, pues hay que particularizarlo para la operación específica. Bien. Javier, ¿vosotros cómo vivís este transitorio? Bueno, nos has planteado, claro, mira, nosotros estamos obligados por la propia normativa española, pero en el caso de el uso del espacio aéreo, la normativa europea de referencia es el 2150. ¿Vale? Y conjuntamente pasamos hace un tiempo una verificación de nivel 1 que dio unos findings, y a raíz de ellos hemos evolucionado, los hemos completado juntos, la Dirección General de Aviación Civil y nosotros, que en el fondo éramos los de nivel 1, y ahora tenemos un uso del espacio aéreo, un uso de las reservas de espacio aéreo mucho más flexible, muy ajustadas a las necesidades que tenemos. La mayoría de las áreas de IP ya no tienen una publicación horaria permanente. Nosotros las gestionamos por medio de la UP, es decir, en D-1 hacemos la reserva del área en el tiempo que la necesitamos. Fuera de ese tiempo, ese espacio aéreo, esa estructura no existe. No es inconveniente para el uso de nadie porque no está reservada. ¿Vale? En ese sentido, tenemos unos procesos de coordinación muy depurados, muy eficientes, muy rápidos. Lo puede confirmar Jesús, que nos permite hacer la coordinación en pretáctico. Ya lo tenemos. Tenemos instrumentos de sistemas de información y tecnologías de información que nos permiten difundir la información rápidamente. Se replica en los puestos de trabajo de los controladores, y yo creo que en este caso, en lo que es la coordinación pretáctica y táctica, y también en la coordinación estratégica, somos punteros en Europa. De hecho, estamos participando juntos con ENAIRE en programas de excelencia operacional que tienen mucho que ver con la coordinación necesaria para ejercicios. No veo que sea un problema. Ciertamente, estos nuevos entrantes requieren segregación de espacio aéreo como lo han requerido los UAS. Y es verdad que la oportunidad que llevó quizá a que se eligiera Teruel, porque ahí es un espacio aéreo que está libre de aerovías, pues invito a pensar que ese era un lugar ideal. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos una zona esencial para nuestro entrenamiento, que es esencial que estemos entrenados para que podamos dar a los ciudadanos la defensa que ellos quieren que demos, y no se debe ver afectada. En ese sentido, en mi exposición he dicho que no creemos, no pensamos que los nuevos entrantes deban cambiar la prioridad en la asignación de las zonas. No lo hemos hecho con los UAS. Tenemos un UAS del EMSA que está cruzando las deltas del Golfo sin dificultad cuando no se usan, y si están en uso con una coordinación táctica que permita el uso, pero el UAS cruza ese área rápidamente. Sin embargo, un HAPS no lo hace rápidamente, requiere más permanencia, requiere una oportunidad meteorológica, con lo cual la reserva se quiere hacer en más espacio, y eso habrá que arreglarlo. Tienen toda nuestra colaboración, pero nosotros, como todo el mundo, tenemos unos periodos de entrenamiento que están fijados en torno a los que trabajamos, y no tenemos tanta flexibilidad en el día a día
para ajustar esos periodos de reserva a la oportunidad meteorológica de lanzamiento. De ahí la flexibilidad tendrá que venir por el que lanza. Vale, pero yo creo que no vamos a tener dificultad en integrar estas cuestiones y lo vamos a hacer además que en coordinación directa con la Dirección de Aviación Civil. Las reservas de espacio aéreo civiles van por un curso que no es el nuestro, pasan a través de AESA sus permisos y cuando llega el momento pues las autoriza la Aviación Civil. Sí hay hasta ahora, si una infiere o intercede o se superpone a una reserva en uso ya militar, pues se intenta coordinar y si no es posible, pues normalmente la prioridad viene por el lado militar porque somos defensa, más que nada. Por supuesto. Pablo, 2 minutos y terminamos, así que... Yo solo insistir en una idea que sería la necesidad de volar para aprender. Entonces, por ejemplo, en el caso de Teruel, pues, y está aquí Elson, bueno, pues llevo meses, ¿no? Llevo varios meses utilizando SORA 2.0, pues hacer digamos, demostrar la seguridad de las operaciones, eso limitó la altura de vuelo, pero bueno, con los marcos, con el regulatory sandbox que se va a sacar EASA, y luego también lo que has mencionado antes de que en un principio no estamos en operaciones a escala, sino que son casos muy particulares, entonces todos los actores podemos estar, digamos, bien coordinados y garantizando la seguridad de las operaciones, que es la máxima prioridad de todos, pero es importante volar para aprender y adaptar el marco regulatorio en la medida que haga falta. Es necesario iniciar ese bucle de volar, aprender y adaptar todo hasta llegar a una solución que permita dar soporte cuando las operaciones estén a escala. En cualquier caso llegaremos de una forma, digamos, paulatina. Ahora mismo las operaciones son de un caso concreto, por ejemplo el vuelo que decíamos de Skydweller, el del Zephyr, que por cierto salen de fuera de Europa, y luego pues en la próxima década pues probablemente tengamos decenas de operaciones simultáneas en Europa y quizá más. Yo vi hace tiempo un estudio que decía que en la década del 2030 se esperaban del orden de 1000 hubs operando, aunque yo creo que esas estimaciones son siempre un poco optimistas, pero bueno, paso a paso. Pero es necesario volar para aprender. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes y nada, ahora tenemos un coffee break de media hora para que podáis iros conociendo, networking, etcétera, y luego viene la segunda parte. No sé si es la más interesante, pero sí que evidentemente es la parte de los que, bueno, de los operadores, de la parte de estratopuertos y el proveedor de servicios también, que nos contarán un poco su experiencia y sus necesidades y bueno, pues es también un buen momento para conocer un poco qué es lo que pasa al otro lado de la parte institucional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en media hora.